¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque estamos dispuestos a poder escuchar, oh Dios, lo que tú nos traes en esta tarde, en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos respaldes con tu Espíritu Santo y permite, Señor, que nuestras vidas sean vidas, oh Dios, que no solamente sean transformadas por ti, sino que sean vidas totalmente obedientes a tu palabra, obedientes a tus mandatos, Señor, que sean vidas realmente que hayan recibido una transformación total y completa para que nosotros seamos dignos hijos tuyos en esta generación maligna y perversa, Señor. Y como dice tu palabra, que tengamos frutos que abunden también. Gracias, Padre, por esa posibilidad que nos das de compartir tu palabra. Y te pedimos que nos puedas ayudar en esta tarde de oración, de reflexión, de testimonio y también de agradecimiento delante de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a otro viernes, queridos hermanos, donde llevaremos la palabra de Dios allí a sus hogares y estaremos en comunión unos con otros y en comunión también al mismo tiempo con nuestro Señor. Y esperamos que en el día de hoy también se hagan reales esas palabras, las cuales menciona allí el Salmo 133, la cual dice allí en el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a pesar que no estamos físicamente cerca unos de otros, pero sí estamos en espíritu, ¿verdad? Lo estamos en el Señor, estamos cercanos unos a otros. Así que si usted está en comunión conmigo en este momento y está en comunión con los demás hermanos también que estamos escuchando esta reflexión y este culto, este servicio a Dios en esta noche, en esta tarde de hoy, pues seguramente que el Señor se va a manifestar en sus vidas y seguramente que el Señor va a estar presente también en esta reunión, porque dice: donde esté dos o más congregados en su nombre, allí está el Señor. Y nosotros en esta tarde nos hemos reunido en su nombre para gloria de Dios. No dejaremos, ni dejamos, ni dejaremos de ser iglesia jamás. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos dando testimonio allí donde quiera que nosotros estemos. Ha sido muy bueno y muy gratificante en estos últimos meses reunirnos los domingos aquí en nuestra iglesia y participar de la adoración a Dios, planificando también diferentes actividades en bienestar de los jóvenes, de los niños y de los hermanos en sentido general. Y también, por supuesto, planificando otras actividades que tendremos en los próximos días y en las cuales esperamos la participación total de cada uno de ustedes. Algunas de las noticias que hemos visto por estos días es que los casos de contagio han ido mermando, han ido decreciendo de una manera potencial. Y no me extraña que dentro de poco tiempo las cosas ya se normalicen, Dios mediante, y podamos volver a reunirnos los miércoles y los viernes aquí en la iglesia como de costumbre. Pero debemos ir paso a paso, sin querer saltarnos esos procedimientos y pudiéramos decir, sin violentar esas medidas de protección que tanto nosotros necesitamos para el cuidado de nuestra familia, para el cuidado de los demás hermanos y también para el cuidado de nosotros mismos. Y aprovechamos esta oportunidad para recordar que el próximo sábado, día 5 de septiembre a las 9 de la mañana, tendremos el retiro de matrimonios. Va a ser un retiro de mucho beneficio para todos, donde aprenderemos cosas nuevas. Estaremos compartiendo allí el compañerismo cristiano. Y recuerden que esto es un retiro que involucra también a toda la iglesia, con lo cual todos debemos participar. Y recuerde que aunque es un retiro para matrimonios, si la condición de usted es una condición de soltería o cualquier otra cosa, etcétera, usted también puede asistir sin ningún tipo de problemas. Lo que sí estamos seguros es que va a ser de mucha bendición espiritual para su vida en todos los sentidos. Así que planifíquese bien
y venga a participar de este retiro compartiendo con los demás hermanos de nuestra congregación. Y las conclusiones de este retiro serán al siguiente día, el domingo a las 6 de la tarde. Y también recordemos, el otro de los anuncios que tenemos para estos días es que próximamente, el siguiente sábado, al retiro de matrimonios, o sea, el día 12 de septiembre, tendremos el retiro de música. Y allí estará con nosotros el pastor Lemuel Márquez compartiendo algunas conferencias relativas a la música a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a tener algún tiempo para aprender algunos himnos nuevos y algunos coros también. Y recuerde que esto es un evento que lo daremos una sola vez al año. Así que no deje de asistir para que no te pierdas este tiempo precioso que seguramente va a ser de mucho ánimo para sus vidas y de mucho ánimo también para nuestra congregación. Así que esto es un evento también que tiene que ver con toda la iglesia y esperamos su participación también en este evento. Son 2 eventos seguidos. Recuerden que es sábado 5 y el sábado 12 de septiembre. Vamos a tener una pequeña reflexión en el día de hoy. Y en el día de hoy comenzamos hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí en el capítulo 8, un capítulo que yo diría que debemos aprender de memoria prácticamente completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 39, porque este capítulo nos indica la manera en que nosotros en primer lugar debemos vivir en el Espíritu, y también nos muestra que en Cristo somos más que vencedores, que Dios no nos ha abandonado, que no nos abandonará jamás, y que absolutamente nada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, vamos a reflexionar, vamos a imaginar, por ejemplo, que por un momento, después de haber leído el capítulo 8 de la carta a los Romanos, usted sigue a lo mejor sin haber renacido de nuevo, sin haber sido transformado mediante el Espíritu de Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que usted todavía está en esa naturaleza caída, en esa naturaleza pecaminosa. Imagínese que usted, por ejemplo, no ama a Cristo. Imagínese que usted ama más al mundo que a Dios. Y usted confía más en lo que el mundo te puede dar y no en lo que Dios te puede brindar. Si estás en esa condición, seguramente lo primero que vas a hacer es intentar agradarte a ti mismo. Seguramente no querrás que absolutamente nadie te diga lo que debes y lo que tienes que hacer. Qué bueno, ¿verdad? Muchas veces estoy hablando quizás de una manera irónica. Qué bueno es que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ni cómo tienes que sentarte, ni levantarte, ni cómo tienes que caminar, ni cómo gastar tu dinero, ni cómo manejar, ni cómo conducir, ni cómo trabajar, ni cómo estudiar, nada. Y al mismo tiempo usted a lo mejor querría ser también una buena persona, como decimos, buena gente. Usted quiere serlo, que le agrade a todo el mundo. Intentará no tener enemigos. Eso va a ser prácticamente imposible. El mismo Jesús y los discípulos tenían muchos enemigos. El mismo Dios tiene enemigos, los enemigos de la cruz de Cristo. La palabra de Dios es enfática en esto también. Ahora, de esta forma, si usted intenta todas estas cosas, aparentemente tu vida será una vida absolutamente plena, porque usted no tendrá responsabilidades con los demás, ¿verdad? Y seguramente hay un pensamiento muy quizás generalizado en muchos, o sea, que la bondad y la benevolencia, la misericordia de Dios les hará sentir como si todas las cosas entonces que estamos haciendo están absolutamente bien, aun si están inmersos en pecados, en maldades, en orgullo, en rebelión, y todas esas cosas quizás les hace amar más al mundo que a Dios y ser totalmente indiferentes a Cristo. Pero recordemos que esto era lo que algunos seguidores de Pablo también respondieron cuando enfrentaron allí el Evangelio. Porque en Romanos 6:1, una de las cosas que nos dice allí Pablo, quizás que allí con sus seguidores, diciendo: ¿qué pues diremos? Perseveraremos nosotros, o sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y entonces el mismo Pablo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta de Pablo. Entonces
Ellos pensaban que tenían que perseverar, seguir perseverando en el pecado porque había una gracia sobreabundante. Y Pablo les aclara que no es así. Pablo sabía que cuando predicaba el Evangelio, había muchos que iban a menospreciar el Evangelio. A muchos de ellos les gustaba escuchar a Pablo, pero se sentían totalmente impulsados a seguir amando el pecado y a seguir con sus prácticas en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos, después de esta reflexión que hemos tenido inicialmente? Nos encontramos con el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Y en este capítulo, entre otras cosas, Pablo nos muestra que Dios tiene promesas salvadoras y promesas poderosas. Pero ¿para quiénes son? Bueno, pues en primer lugar son para aquellos que aman a Dios. En Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que aman a Dios. Y estas promesas son un regalo realmente de nuestro Dios, por lo cual no tenemos que estar luchando por ellas. Lo que Dios nos da a nosotros, nos lo da de una manera absoluta y de una manera segura. Pero si usted ama más al mundo que a Cristo, seguramente vas a carecer de esas bondades y de esas promesas que Dios ha querido dar a tu vida. Y llegamos entonces al verso 33. El verso 33 de aquí de Romanos 8, donde Pablo se maravilla de la seguridad y el gozo de los creyentes, porque él quiere que estemos satisfechos totalmente de esas promesas de Dios, para que estén con nosotros esas promesas en todo momento. Y vemos que Pablo tiene este ánimo, porque él mismo dice que de él, por él y para él son todas las cosas. Vamos a leer lo que dice Romanos 11:36. Romanos 11:36 nos dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, si nosotros queremos vivir estos principios, tenemos que ver la forma radical en que creemos en ellos. Porque por eso el apóstol Pablo escribe el capítulo 12. El capítulo 12 nos dice cosas maravillosas. Nos dice, entre otras cosas, que nosotros tenemos que considerar esas inmensas misericordias gratuitas y todopoderosas que Dios tiene para nosotros, y las ha utilizado para salvarnos y para guardarnos, y que todas las cosas también contribuyen para nuestro bien. Eso lo dice allí en Romanos 12. Otra de las cosas que Romanos 12 también nos dice, que es algo tremendo, es porque dice que nos lleva al gozo eterno. ¿Para qué? Para que nuestros valores, los valores que nosotros tenemos, sean transformados a la imagen de ¿quién? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí también: sin conformarnos a este mundo, sin tomar la forma de este mundo, y permitiendo que el amor que nosotros profesamos sea un amor absolutamente y totalmente genuino, sea espontáneo, pero sea verdadero y sea real, apartándonos completamente y aborreciendo el mal, y también, como dice allí, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. También nos dice allí el capítulo 12 de Romanos, entre otras cosas, que tenemos que ser pacientes en la tribulación, proporcionando también beneficios a los necesitados, sin pagar a nadie mal por mal, sino bendiciendo a aquellas personas que nos persiguen, llorando con los que lloran, y sin la necesidad de ser altivos. Recuerden que la palabra de Dios dice enfáticamente que Dios aborrece, rechaza, mira de lejos al altivo. Y también nos dice que debemos hacer la paz mediante la cruz. Y en sentido general, tenemos que vencer con el bien el mal. Y si nosotros queremos llegar a todo este convencimiento absoluto que nos habla el capítulo 12 completo, la única forma de llegar a ellos es Romanos 8. Leyendo Romanos 8. Usted lee, por ejemplo, Romanos 12, y si ve todos los beneficios que nosotros podamos tener, y también vemos todas las responsabilidades que tenemos que cumplir, pues para llegar a ese convencimiento tenemos que remitirnos y tenemos que buscar entonces allí en Romanos 8. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el verso 33, el cual hemos leído inicialmente? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y esto evidentemente sigue siendo una de las preguntas retóricas que nos proporciona la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Y la respuesta, evidentemente, todos la conocemos. Nadie nos podrá acusar. Y en el propio verso 31 nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Pues nadie, tampoco, hermanos. En realidad hay muchos que están contra nosotros. Lo que sucede es que ninguno de los que están en contra de nosotros van a tener éxito. Porque cualquier plan contrario a los hijos de Dios, intentando acabar, intentando menoscabar, intentando arruinar su fe, su fortaleza o su confianza en Dios, pues seguramente el mismo Dios cambiará todos esos planes, pero para nuestro bien. Con lo cual, si ellos piensan que nos van a arruinar la vida, lo que están haciendo es contribuyendo para que a través de esas pruebas, dice la palabra de Dios, es necesario que a través de diversas pruebas nosotros entremos en el reino de los cielos. Pues, queridos hermanos, ellos contribuyen para que a través de todas esas pruebas nosotros podamos refinar totalmente nuestra relación con Dios. Allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 vemos también como Pablo, el apóstol Pablo, era, dice, acechado por un mensajero de Satanás. Según dice, para que no, dice, ha mandado para que me abofetee y para que no me enaltezca sobremanera. Dice, pero el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me hace recordar también, hablando acerca de el daño que muchas veces el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, me hace acordar de una anécdota. Una ilustración más bien de una ancianita que estaba implorando por comida a Dios, y unos hombres malvados que estaban escuchando. Quizás usted ha escuchado esta ilustración. Unos hombres malvados que estaban allí escuchando esta oración de esta ancianita tramaron allí un plan aparentemente maligno y para humillarla. Y entonces fueron y compraron mucha comida, la pusieron en la puerta de su casa, tocaron la puerta allí de la casa de la ancianita y luego se escondieron. Cuando la ancianita salió y vio todo aquello, empezó a dar gracias a Dios por esa respuesta que había tenido tan inmediata y tan abundante. Y seguidamente estos malvados hombres salieron allí de su escondite y entonces empezaron a burlarse de ella y le dijeron la verdad a la anciana, que ellos eran quienes habían traído la comida y que no fue Dios quien le había suplido todos estos alimentos. Pero la viejita habló con toda la sabiduría que Dios le había dado y dijo, estos alimentos pertenecen a la provisión de Dios. Porque cuando Dios manda, cuando Dios ordena, hasta el mismo diablo tiene que obedecer. Así que ustedes, la viejita le decía, ustedes en su maldad, fue el vehículo, el medio que Dios utilizó para mi provisión. Y seguramente, querido hermano, querida hermana, usted me está escuchando y seguramente habrá tenido innumerables testimonios acerca de la provisión y el suministro de Dios en momentos difíciles y en los momentos quizás que más usted lo necesitaba. El mundo muchas veces nos señala. La mayoría del tiempo está mirando, está observando nuestros pasos, está viendo cómo caminamos, está viendo si nuestro testimonio respalda verdaderamente las palabras que nosotros decimos. Pero el mundo también nos acusa. Pero recordemos que en Dios, en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. El mismo Jesús nos prometió que habrían muchos que hablarían mal en contra de nosotros, pero lo harían mintiendo. Y por esa razón teníamos que regocijarnos en ello. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde Jesús comienza el Sermón del Monte, también comienza con las bienaventuranzas. Y una de las últimas mencionadas es Mateo 5:11, donde dice allí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, le está hablando a sus discípulos, mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Cuando hablen mal de ustedes, mintiendo por supuesto, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los discípulos no eran una excepción. Ya de los profetas también habían hablado muy mal. Y seguramente que de nosotros también
hablarán mucho, hablarán muy mal, pero a nosotros esas cosas no nos interesan. A nosotros esas cosas lo que tienen que hacer es fortalecer nuestro espíritu y fortalecer verdaderamente nuestra relación con el Señor. El mundo nos podrá acusar a nosotros, pero recuerde que nosotros somos escogidos de Dios. Estaremos protegidos contra las acechanzas del mal. Y algo realmente muy significativo en este capítulo 8 de Romanos es que este capítulo comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así comienza diciendo el versículo 1 de este capítulo 8. Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y termina en el versículo 39 diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y vamos a terminar esta reflexión, queridos hermanos, en esta tarde leyendo estos dos versículos. Nos dice Romanos 8:1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 8:39 nos dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga en esta tarde, que podamos reflexionar en su palabra de una manera profunda y podamos hacer también nuestros esos versículos tan tremendos de la palabra de Dios que nos hacen cada día reflexionar más en su palabra, ahondar más en la relación que tenemos nosotros con Dios y saber que nosotros como cristianos realmente somos privilegiados a pesar de que pasemos vicisitudes, a pesar de que pasemos diferentes circunstancias disímiles, difíciles, duras, pero el Señor siempre estará con nosotros porque, como Él dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de oración, de peticiones, de ruegos a nuestro Dios. Vamos a elevar nuestras súplicas delante de su presencia para que Él intervenga de acuerdo a su perfecta y a su soberana voluntad. Hay algunos enfermos que queremos mencionar y es el caso, bueno, de nuestras hermanas, ya la conocen ustedes, Hilda Elisa, Juana, que no está por aquí por Miami, está con sus hijas, creo que está en Cape Coral, la familia de Ruth, la familia de Sandra, la esposa de Manuel, que se llama Lisette, la otra Lisette también, la esposa de nuestro hermano Harold, que no es que tenga ninguna enfermedad específica de manera grave, pero sabemos que ella tiene sus circunstancias y debemos también mantenerla en oración. Recordemos también al hermano de Juan Carlos en Cuba. Debemos orar por él, por su mamá, por todos sus familiares que están allí, sabiendo que Dios puede hacer una obra grande y maravillosa en sus vidas, pero también sabemos que Dios ejerce su voluntad también en todos los sentidos. Por eso debemos pedir al Señor también que nos ayude en medio de esta dificultad y que ayude a Juan Carlos y a toda su familia para soportar esta enfermedad de su hermano. También seguir orando por la familia de la hermana Raquel allí en Puerto Rico, las cuales han sufrido esa mala experiencia de haber perdido a esa última tía que la cual ha fallecido. También tenemos que seguir orando por los ancianos de nuestra congregación para que el Señor les fortalezca, para que el Señor continúe ayudándoles a ellos para que ellos también colaboren y ayuden y enseñen en esa labor tan tremenda con cada una de sus familias, de sus hijos, de sus nietos y de los demás familiares también que les rodean, esperando que cada una de sus familias también les brinden el amor a esos ancianos, el cariño y el cuidado también que ellos necesitan, y que también les dé fuerzas físicas, no solamente espirituales, que son las más importantes, pero también que le dé fuerzas físicas para poder seguir adelante con su labor tan importante. Nuestras personas ancianas, nuestros abuelos, nuestros padres, son muy importantes también para el sostenimiento espiritual de nuestra familia. Así que oremos por cada uno de ellos para que el Señor les fortalezca y les ayude en todos los momentos de su vida. Dentro de un tiempo, no sé exactamente cuándo va a ser, lo estoy anunciando ahora por primera vez, pero vamos a tener un retiro de la tercera edad. Vamos a tenerlo muy pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero pronto estamos anunciando que vamos a tener este retiro de la tercera edad. Así que bueno,
Hay algunos otros enfermos que hemos mencionado en otras ocasiones, y es el caso de Grisel Caballero, que sabemos que está enferma en este proceso también que está pasando. Dita Rodríguez, que es una amiga de nuestra hermana Ena. Jorge Butros, un niño que previsiblemente ayer, día 27, estuvieron haciéndole un trasplante de médula. Así que estaremos orando por todos estos hermanos y este niño, estas hermanas y este niño también. También estuve hablando con la hermana Isabel, la cual tiene una hermana menor que ella está enferma. Esa hermana se llama Mary y necesita también de nuestras oraciones. Así que estaremos orando por esta familia, esperando que el Señor también ponga su mano e intervenga en cada una de sus necesidades. Continuaremos también orando para que esta pandemia definitivamente desaparezca, pero sobre todo tenemos que orar por aquellas personas que tienen miedo. Hay muchas personas con mucho miedo y verdaderamente debemos tener precaución, esa es la verdad, pero los cristianos no podemos caer en el miedo, ese acérrimo, ese miedo que paraliza, porque nosotros debemos seguir recordando el consejo que le daba el apóstol Pablo a Timoteo allí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos da espíritu de cobardía para enfrentar las cosas en este mundo, sino el poder que nos da, en primer lugar nos habla de espíritu de poder, ¿verdad? En segundo lugar nos habla de espíritu de amor. Y en tercer lugar, que es el que tanto también necesitamos en este momento y en estos últimos momentos también de pandemia, es el de dominio propio. Por eso tenemos que dominar, en este caso el dominio propio, recuerden que es un fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu. Menciona el último allí, que es la templanza, el autocontrol, es el dominio propio y es una de las cosas que tiene que caracterizarnos también a nosotros como cristianos. Con lo cual, dejemos la cobardía a un lado y entonces que Dios permita que podamos ejercer el poder, el amor y el dominio propio. Debemos tomar evidentemente todas las medidas pertinentes de higiene, etcétera, todo eso, pero no dejando que el miedo se apodere de nuestras vidas, porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Así que, querido hermano, querida hermana, todos en general, vamos a orar también por ustedes para que Dios le pueda dar fuerzas en medio de estas circunstancias y estos momentos también tan difíciles que estamos enfrentando. Anoche estuve escuchando en las noticias que, como decía al principio, ya está bajando considerablemente el número de contagios. Le digo que la fuente que he utilizado son las noticias que nos dan, porque no tenemos otra manera de saber la realidad. Que muchas veces sabemos todos que la realidad es una sola, pero la realidad de las noticias a veces están totalmente tergiversadas. Pero bueno, esperemos que ahora en este momento estén diciendo la verdad. No es que yo tenga tampoco una animadversión en contra de las noticias de una manera general y total, pero verdaderamente sabemos que en muchas ocasiones se ha demostrado que hay muchas noticias que son falsas. Pero bueno, esperamos en Dios que realmente estas noticias que están dando ahora con relación a la reducción del contagio de toda esta enfermedad y esta pandemia sea una realidad. Y de la misma manera que está sucediendo aquí, esperemos también que sea también así pronto en Europa, específicamente en España. Como casi todos saben, no dejaron viajar a mi esposa y a mi hijo en este último pasaje que les habíamos sacado. Pero de lo que sí estamos seguros, queridos hermanos, es que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y si Él ha permitido que las cosas sean así hasta este momento, es porque hemos confiado en que su voluntad está por encima de todas las cosas que nosotros podamos desear. Por eso, como dice allí el autor de Hebreos, allí en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, o sea, sin variar, sino de una manera unilateral, la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió, que es Dios, será fiel con nosotros hasta el último día. Por otra parte,
No olvidemos que debemos agradecer a Dios también por todas sus misericordias, por todas sus bondades, por todo lo que ha hecho por nosotros, por la posibilidad que nos da de poder escuchar su palabra, por el privilegio que nosotros tenemos también de tenerle a Él como Padre, por podernos acercar confiadamente al trono de su gracia, como dice allí también en Hebreos, y por poder compartir los unos con los otros en esa verdadera comunión que nos debe caracterizar a nosotros como cristianos. También tenemos que dar gracias a Dios por sentirnos cada vez más cercanos a Él. Debemos dar gracias por su benevolencia, por su gracia, por su misericordia y por esa gracia que mostró también Él al darnos a su Hijo a morir en nuestro lugar por nuestras culpas y por nuestros pecados. Oremos en este momento por todas esas necesidades anteriormente mencionadas y también agradezcamos a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros. Así que oremos, queridos hermanos.
Vamos a orar. Agradecidos estamos, oh Dios, de ti en esta tarde, en la cual nos has permitido, Señor, presentar este culto conjuntamente con los hermanos. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Te damos gracias por tus bondades, por tu grandeza. Gracias, Padre, porque es sin límites y porque tú la has demostrado también en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en nosotros tú has puesto ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y te pedimos que nosotros lo podamos aceptar en nuestras vidas y ponerlo también a trabajar, Señor, para tu obra y en tu servicio. Te pedimos que nos ayudes en nuestros proyectos también futuros que tenemos en nuestra iglesia y por las diferentes actividades que nosotros vamos a tener próximamente. Te pedimos que tú, oh Dios, estés en medio de cada una de ellas. Que tu nombre sea glorificado y que los hermanos, oh Dios, puedan ser llenos de tu espíritu. Que puedan ser completamente llenos, oh Dios, de esa alabanza y de esa adoración que siempre nosotros tenemos y debemos mostrar hacia tu presencia. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, y nos hagas comprender que nada ni nadie nos podrá separar del amor tuyo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús y que se mostró, oh Dios, el día en que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que mires por cada una de las necesidades de los enfermos y de las demás cosas que hemos mencionado en esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que te encargues encarecidamente e individualmente de cada una de ellas. Y te pedimos, oh Dios, que tú estés allí en cada momento, Señor, que estés tomando, oh Dios, acción de acuerdo a tu soberana voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que la respuesta tuya siempre va a ser en beneficio de nuestras vidas. Y no permitas jamás que el enemigo pueda hacer nido, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras conciencias, ni en nuestras acciones. Te pedimos que nos puedas bendecir y bendigas a cada uno de los hermanos que en este momento también están escuchando tu palabra. Despídenos en paz y prepáranos, oh Dios, para este próximo domingo, donde nosotros vamos a venir aquí a tu casa para adorarte y para exaltar tu nombre en todo momento. Te pedimos que la palabra, oh Dios, que vayamos a expresar, sean palabras tuyas, sean palabras que te glorifiquen y sean palabras también que animen a los hermanos. Y si hay alguna persona que va a escuchar tu palabra y que todavía no se ha entregado a ti, permite que tú puedas trabajar en su corazón, Señor, para que puedan dar ese testimonio fehaciente de que tú has hecho una obra en ellos. Te pedimos que nos despidas en paz hacia nuestros hogares, en tu paz y en tu bendición. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es nuestro deseo, esperando que Dios esté trabajando en su vida, esperando que Dios esté trabajando en su familia y esperando también que todas sus bendiciones sean agradecidas por nosotros, que la muestra de ese agradecimiento realmente sea nuestra perpetua obediencia a Él. Así que le esperamos este próximo domingo a las 11:30 de la mañana aquí en nuestro templo de la Iglesia Bautista McCall para venir a cantar, para venir a adorar su nombre, para escuchar su palabra y para estar en comunión los unos con los otros y también entrar en comunión en su presencia. Que el Señor les bendiga. Amén.